Oyentes amigos, hermanos en Cristo, volvemos a leer la palabra de Dios para continuar con nuestro tema del día de ayer. Vamos a leer el libro del Levítico, el capítulo 23, y leemos los versos 6 al 8. Dice así, Levítico 23, verso 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora quiero leer en el libro de Éxodo, el capítulo 22, el capítulo 23 más bien, Éxodo el capítulo 23, el versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. El capítulo 34 del mismo libro de Éxodo, leamos el capítulo 34 y el versículo 18. Dice así: La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Que nuestro Señor bendiga su palabra al corazón de todos los que estamos escuchando estas audiciones. Yo aconsejo que en sus casas ustedes lean en este libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, lean el capítulo 13 y lean los primeros 10 versículos. Ahí también se habla de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los ácimos, como se lee en la antigua versión de Valera de la Biblia. Los panes sin levadura. Mirando y analizando en su contexto las otras fiestas, esta fiesta era una de las fiestas que duraban 7 días, un perfecto ciclo de días. Le llamaban la semana de la vida. No comían pan pero sin levadura. La semana de la vida simbolizaba un nuevo andar y carácter en justicia y santificación. Comenzaba inmediatamente después de muerto el Cordero. Así leímos en este capítulo 23, versos 5 y 6. Nos habla pues esta fiesta de los resultados y efecto de la obra redentora de Cristo. En el Cordero tenemos en la fiesta de la Pascua y una figura de Cristo. Esta fiesta de 7 días de los panes sin levadura nos habla de esos resultados y del efecto que produce la obra redentora del Señor en el individuo, en el que ha aceptado la obra de Cristo en el madero. Por ella somos redimidos del pecado para Dios, por la obra de Cristo, por su sacrificio. Hemos sido redimidos
comprados, sacados del pecado y para Dios, separados, es decir, santificados, apartados del mundo, introducidos a una nueva vida de comunión con aquel que es nuestro Señor y Salvador. Ahora, esta vida de comunión no tiene que ser espasmódica, ni con suspensos de tiempo en tiempo, ni interrumpida. La vida de comunión con el Señor tiene que ser un continuo andar con Dios, como lo hizo en el pasado Enoc. Así leemos en el libro de Génesis de este personaje. Enoc caminó con Dios y caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó. Esta vida comienza con un acto de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Comienza con ese acto de fe en la redención cumplida y continúa esta vida con un proceso de vivir en comunión con el Señor. Las referencias en las Escrituras a la levadura, por algo está prohibida acá. Las referencias que hay en las Escrituras indican claramente que representa el mal. En la Biblia la levadura representa el mal, en cualquiera de sus formas. El mal, como digo, en cualquiera de sus formas, es tipo de aquello que es capaz en su propia naturaleza de un crecimiento rápido e insidioso. Los que hemos trabajado poniendo un poco de harina en una buena cantidad de la masa, vemos cómo rápido la levadura está en su naturaleza, en su elemento, y crece rápidamente y de manera insidiosa. El significado de la levadura se ve más claramente expuesto en el Nuevo Testamento. El Señor hizo una triple advertencia a esas formas del mal, tanto moral y doctrinal, ejemplificado por los fariseos, los saduceos y los herodianos. En Lucas el capítulo 12, el Señor dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Fíjese aquí la levadura comparada con la hipocresía. ¿Qué es esto? Es una mera profesión exterior. Eso es lo que significa hipocresía. Mostrar aparentemente o exteriormente lo que no es. En el caso religioso es una mera profesión exterior de la religión. De esto previno el apóstol Pablo a los Gálatas en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tienen la apariencia, pero niegan su eficacia. Característica del ritualismo, del formalismo, y quiera o no tenemos que decirlo, es la característica del día presente. Un cristianismo exterior lleno de fórmulas, lleno de ritos, lleno de actos, pero hueco, lleno de hipocresía. En Mateo el capítulo 16, en los versos 11 y 12, el Señor previene contra la levadura de los fariseos y saduceos. Allí habla de la levadura, pero de los fariseos y saduceos, y habla de la doctrina. Los saduceos eran los racionalistas de su tiempo. Los saduceos, dicen, el apóstol Pablo los desenmascaró en su alegato en Hechos capítulo 23, versículo 8. Los desenmascaró. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu.
razonamientos humanos, racionalistas. Estos tienen todavía sus sucesores que se infiltran en las iglesias. En Marcos, el capítulo 8, el versículo 15, el Señor dijo: guardaos de la levadura de Herodes. ¿Qué era esto? ¿Quién era Herodes Agripa? Es el que hizo degollar a Juan el Bautista. Era un espíritu de compromiso, se comprometió dar hasta la mitad de su reino a la bailarina, hija de Herodías, su amante del rey, para satisfacerla. Hizo un compromiso este Herodes, y por eso el Señor dijo: guardaos de la levadura de Herodes, de un espíritu de compromiso, de conveniencia, egoísta, oportunismo y de mundanalidad, porque fue hecho en su cumpleaños, en un acto lleno de fiesta de grandezas. No ha cesado de leudar toda la masa. Cada una de estas formas de la levadura tiene sus distinciones, pero comparten en común estas levaduras. La única distinción la comparten en común. ¿Cuál? Son parecidas a la verdad. Y su parecido las hace más peligrosas. El cristiano, el creyente, tiene que estar ejercitado con la palabra de Dios para poder distinguir, tener discernimiento espiritual, para discernir estas levaduras en sus distintas formas que se presenta el día de hoy. Yo quiero leer en 1 Corintios, el capítulo 5. Fíjese lo que dice allá en 1 Corintios capítulo 5. Allí tenemos la aplicación de esta fiesta. 1 Corintios capítulo 5, versos 6, 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué clara es la palabra del Señor. Ahí tenemos la aplicación de la fiesta. Sin levadura como sois. ¿Cómo guardar mejor la fiesta? Andando según la carne o según el espíritu. Andando, dice la palabra, en una nueva vida. Yo quiero leer lo que el apóstol Pablo dijo a los colosenses en el capítulo 3 de su carta, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es interesante notar lo que dice en 1 Pedro, la palabra del Señor, el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su primera carta. El apóstol Pedro dice en los versículos 15 y 16 estas palabras: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Se nos revela ahí
el modelo y el motivo de una vida verdaderamente santa. Dice, como Él es santo, Él es nuestro modelo. Sed santos, porque yo soy santo. Ese es el motivo para que andemos en novedad de vida. En otras palabras, es andar en una experiencia progresiva de diaria santificación. Como Él anduvo, tenemos que andar. Como aquel que os llamó es santo, y el Señor nunca nos llama a algo para lo cual no nos ha capacitado primero. Esto es importante que se lo diga. El Señor nunca nos llama a nosotros a algo imposible, que Él no nos haya capacitado. Estaba viendo una palabra que está escrita en Hebreos, el capítulo 12, el versículo 10, donde dice, y aquellos por nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está bien claro, hermano. Nuestro andar debe ser una experiencia de progreso cada día por el camino de la santificación, porque el Señor, pese a que a veces tiene que disciplinarnos, lo hace para que participemos de su santidad. Ahora, por otro lado, en esta fiesta, 3 ofrendas especiales acompañaban esta fiesta durante los 7 días de su duración. Se lee en Números, el capítulo 28, voy a tratar de encontrar estas palabras, en Números, el capítulo 28, y los versículos 19 al 22, dice así: y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, y un carnero, y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Dice ofrenda encendida. Verso 20, y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliación. Aquí tenemos las ofrendas que se debía ofrecer durante los 7 días de los panes sin levadura. La ofrenda encendida en el versículo 19. La ofrenda de harina amasada con aceite en el versículo 20. Y el macho cabrío por expiación en el versículo 22. Hablando en su significado tanto de la perfecta obediencia como del carácter perfecto de Cristo. Por otra parte, leemos que los que se presentaban delante del Señor no debían hacerlo con las manos vacías. Así hemos leído en el capítulo 23. No deberían hacerlo con las manos vacías. Dice en el capítulo 29 del libro de Éxodo, y lo voy a leer, Éxodo 29, el versículo 24, y lo pondrás todo. Esas ofrendas que tenían que ir, no deberían llegar con las manos vacías. Tenían que ponerlo todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Ambas referencias, tanto lo que leemos en Éxodo, hemos leído en Éxodo 23, 14 y 15, y este verso de capítulo 29, verso 24 que acabo de leer, ambas implican rendición de todo
a Dios. ¿Por qué? Porque es la respuesta de un corazón por quien tanto ha sido hecho. Esa es la respuesta de un corazón por quien tanto ha sido hecho. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y el apóstol Pedro dice que somos un pueblo, una casa espiritual que está hecha para ofrecer sacrificios espirituales. Quiera el Señor ayudarnos a entender que esta fiesta que estamos analizando, la fiesta de los panes sin levaduras, nos es un desafío, una enseñanza para andar en una santificación, una vida santa progresiva que no debe tener interrupciones. Como Enoc, caminó Enoc con Dios hasta que Dios se lo llevó. Que sepamos distinguir en sus distintas formas la levadura, tanto en el aspecto moral como espiritual, y que nos apartemos de todo aquello que contamina. Quiera el Señor que todos seamos bendecidos, comprendamos y vivamos una vida de obediencia a Él. Vamos a continuar con el tema.